Reciban todos ustedes un saludo fraterno en nuestro Señor Jesús, miembros de esta cofradía de laicos carmelitas. El principio y el fundamento de nuestra fe se enmarca en una vida litúrgica, en una experiencia profunda de la fe. Y esta experiencia de Dios, esta experiencia profunda de fe, esta experiencia litúrgica, nos permite a nosotros, o debe permitirnos a nosotros, un acercamiento a Dios, uno y trino, y también a una profunda expresión de nuestra identidad como pueblo de Dios. Cristo el Señor realizó esta obra de redención humana y la perfecta glorificación de Dios. Todo confluye en la persona de Jesucristo, porque en Él encontramos la fuente de la salvación. Y es en Cristo Jesús que nosotros podemos gozar de aquello que Dios nos puede brindar para nuestra santificación. Porque quien ha visto a Jesucristo ha visto al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nosotros entonces que participamos del misterio pascual de Jesucristo a través de su bienaventurada pasión, de su resurrección y de su gloriosa ascensión a los cielos, pues sentimos la gracia de Cristo, que venciendo a la muerte, Él entonces restaura la vida que habíamos perdido. Porque, como nos lo dice la Sacrosanctum Concilium, pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Todo tiene su fundamento, su principio, su culmen, su cumbre en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, el misterio de Cristo que la Iglesia anuncia y celebra a través de su liturgia es para que todos nosotros, los fieles, vivamos en Jesucristo y demos testimonio del mismo Señor que nos ha llamado y nos ha salvado al mundo. Esta es la configuración de nuestra identidad. O sea, nosotros no tenemos que ponernos a meterle más tiza al asunto, no debemos, digamos que entronizarnos en mayores reflexiones. Esta es nuestra identidad como cristianos. Por eso la liturgia ejerce la obra de nuestra redención. Cuando nosotros participamos de la Sagrada Liturgia, estamos haciendo partícipes nuestra alma de aquello que nos libra de todo mal, de todo pecado, y que restituye a la gracia nuestra vida. Todo tiene también pues un culmen, y la experiencia litúrgica está cimentada en la Eucaristía, donde nosotros pues mediante el sacramento admirable del cuerpo y la sangre de Cristo nos hacemos parte de esa iglesia genuina, de ese cuerpo místico de Cristo, de ese pueblo de Dios salvado. Cuando hablamos de liturgia, como para hacer un pequeño recorderis de algo que ya se les había enseñado, quién sabe si ya se les olvidó o lo tengan todavía presente, originariamente significa obra o quehacer público. Cuando hablamos de liturgia, hablamos de un servicio de parte de y en favor de, en este caso, de un pueblo.
en la tradición cristiana quiere significar que nosotros como pueblo de Dios tomamos parte de la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Eso nos lo enseña la Sacrosanctum Concilium, documento del Concilio Vaticano II. La liturgia, por lo tanto, está empleada para designar no solamente un culto específico, la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad. Por eso la experiencia de la liturgia, digamos que confluyen esa triple dignidad del sacerdocio real de Cristo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Entonces, cuando participamos de la liturgia, entonces estamos a imagen de Jesucristo, participando de su sacerdocio, es decir, de su culto, de su ofrecimiento, y nosotros también nos hacemos una ofrenda. Participamos de su condición profética, es decir, del anuncio del Evangelio, y de su condición real, es decir, del servicio en la caridad. Entonces nos damos cuenta que no es una dimensión meramente espiritual, no es una cuestión solamente sentimental, no es una cuestión meramente pasiva, estática, quieta. Cuando hablamos de liturgia estamos hablando de una dinámica de imitación, donde nosotros, por gracia de Dios, participamos del misterio de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, y ellos nos participan todo aquello que nos permiten ser luz y sal en medio del... Como a modo de conclusión, la experiencia de la liturgia como una obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, es decir, nosotros que somos la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Esto no quiere decir que no haya más sino la liturgia. Ustedes saben perfectamente que para que la experiencia de nuestro culto, de nuestra celebración, de esa participación de la obra de Dios llegue a buen término en nuestra vida y sea eficaz, pues se necesita de la evangelización de la fe y de la conversión. Nosotros no podemos presumir o pretender que la experiencia de la fe sea simplemente una cuestión como se hacía antiguamente, cumplir los rezos. Entonces yo ya recé la liturgia de las horas y yo ya me doy por bien servido. Yo ya recé el rosario, ya cumplí. Entonces yo ya fui a la misa, entonces ya con eso tuve. Y lo demás. Por eso es que nosotros a veces tenemos como los cables cruzados en esa práctica y en esa afirmación de la fe en nuestra vida, porque nosotros asumimos la experiencia de la fe casi que sin compromiso. Pensamos que sí, estamos llamados a muchas cosas, estamos llamados a una conversión, estamos llamados a convertirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, estamos llamados a dar testimonio, estamos llamados a practicar la caridad, pero no lo hacemos porque nos quedamos simplemente sabiendo que estamos llamados. Pero ¿cuándo vamos a asumir ese llamado? ¿No? Entonces, la experiencia de una auténtica liturgia, de una experiencia de fe verdadera, no puede quedarse simplemente en saber que estamos llamados a, saber que nosotros participamos de, saber que nosotros vivimos una vivencia o un don de Dios y ya. Pero si yo no lo asumo en mi vida, ¿cómo puedo verdaderamente ser esa expresión propia del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios?
En la celebración de la liturgia, de esta nuestra participación dentro de la obra de Dios, una de las acciones propias de las cuales nosotros gozamos es de la bendición de Dios. La bendición es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Aquí digamos que se crea o se abre una dinámica. La bendición es palabra y don. Hablamos de benedictio y eulogía. Palabra y don. Es un acto de donación de parte de Dios y debe tener una respuesta. Y la respuesta es adoración y acción de gracias a su Creador, a su Padre, de parte de nosotros. Entonces la pregunta fundamental es, ¿existe esto? ¿Existe esta respuesta? Porque Dios a nosotros nos ofrece su bendición, nos ofrece su don por su palabra. ¿Dónde está el ejercicio de nuestra adoración y acción de gracias a Dios? Nosotros como pueblo como pueblo de Dios, debiéramos tener esto casi que tatuado, marcado en nuestro corazón y no dejar escapar ningún momento para poder hacer este signo de entrega a Dios, de entrega de la vida. Y lamentablemente nosotros pues hemos perdido esa sensibilidad de nuestra fe. Como nosotros hemos caído o en una ridiculización o en una expresión folclórica chambona o mediocre de la fe, pensamos que pues nuestra vida es como a la guachafanda. Entonces pensamos que nuestra relación de Dios también debe ser un desorden y nosotros no tenemos la claridad de meditar cómo las obras de Dios y cómo las acciones de Dios permearon en la historia del hombre y todo lo bueno que hizo Dios por el hombre por amor, porque lo hizo por amor a su creación. Fíjense cómo desde el comienzo hasta la consumación de los tiempos, ¿no? La plenitud de los tiempos en Jesucristo, toda la obra de Dios ha sido una bendición. Fíjense en el Génesis cómo Dios bendice la tierra, Dios bendice a los hombres, aún incluso después de la caída, con Noé y su familia y toda la nueva creación. Dios bendice a esas criaturas. Aún cuando lo dice el Génesis, el Señor sabía del corazón torcido del hombre, que en el corazón del hombre habitaba la maldad. Dios aún así se dignó bendecir a su pueblo. Y ya cuando se pensaba que la humanidad estaba perdida completamente, en Abraham Dios suscita el misterio del sentido de la historia de la salvación. Y por el padre de los creyentes, nuestro padre Abraham, pues se inaugura este camino para redimir al hombre, para restaurarlo y volverlo a su imagen, a su dignidad original. Y todo eso es una bendición. Fíjese cómo la tradición de los apóstoles nos lo dice. O sea, nosotros por nuestros primeros padres perdimos nuestra dignidad, pero por Jesucristo, el nuevo Adán, hemos recuperado. ¿Eso acaso no es un acto de bendición? ¿Ese acaso no es un acto de don? Y si nosotros miramos la vida de cada uno, pues nos vamos a dar cuenta cómo el Señor ha reiterado ese don hacia cada uno de nosotros. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cómo frente a esa acción revelada y comunicada, cómo nosotros hemos vivido en torno a la adoración, a la acción de gracias a Dios? Casi que nula, por no decir que nula completamente, pero casi que nula, porque nosotros olvidamos definitivamente el bien que Dios nos ha hecho. En alguna ocasión yo hablaba utilizando unas
palabras de San Juan de la Cruz, ¿no? De lo importante del olvido, que a veces es necesario, pero a veces nosotros terminamos es corrompiendo incluso lo bueno. Entonces nosotros terminamos es olvidando lo que no tenemos que olvidar. Y nosotros olvidamos el bien que el Señor ha hecho por nosotros. Y por eso nuestras expresiones litúrgicas, por eso nuestras celebraciones, nuestras oraciones, nuestros actos piadosos, nuestros actos de fe, incluso nuestros actos ya digamos de hecho concreto, son tan pobres, son tan estériles, son tan carentes de todo. Lo único que dan es lástima, dan vergüenza, porque nos hemos olvidado de el amor que Dios nos tiene y lo grande que Dios ha hecho por nosotros y cómo nosotros hemos despreciado ese amor de Dios y hemos constituido una relación de Dios unilateral, que Dios me dé, punto y se acabó. Eso a nosotros nos degrada en la forma de vivir una fe auténtica en Dios. Este misterio de Dios, este misterio de salvación que hunde sus raíces en Jesucristo, pues nosotros ya desde el anuncio del Evangelio, viendo el paso de Jesús por este mundo y mediante la enseñanza del Señor, comenzamos ya a pregustar aquello que en el cielo se celebra. Pero ya cuando llegó el momento final, cuando llegó la hora del Señor, como lo dice el Evangelio de San Juan, pues nosotros estamos no sobre un anticipo, sino frente a una realidad perenne, pero sobre todo un acontecimiento singular, porque muchas cosas en la vida pasan y se quedan ahí en el pasado. Muchas circunstancias suceden y se quedan en los anales de la historia. Nosotros hicimos algo hace un año, el viaje que realizamos hace 2 años, la calamidad que tuvimos en la familia hace tantos años. Entonces, muchas cosas se quedan en el recuerdo, se quedan en el pasado. Pero cuando nosotros nos adentramos al misterio de Cristo, nos damos cuenta que no es así. El Señor Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Y no es un acontecimiento que quedó en el pasado, no es un acontecimiento que se quedó en el recuerdo o en la memoria de la gente, sino que al ser absolutamente singular, todos los demás acontecimientos en Jesucristo pasan a un segundo plano. Por eso el problema de nuestra indiferencia frente al misterio de Dios, porque nosotros nos hemos quedado viendo otros acontecimientos, otras situaciones, pero hemos desperdiciado el tiempo y no hemos visto al acontecimiento por excelencia, por sobre todos los acontecimientos, que es la acción de Jesucristo vivo y resucitado, que con su muerte y con su resurrección nos atrae a todos a la vida. La liturgia que nosotros celebramos es una degustación, pregustamos aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, en la Jerusalén celestial, a la que todos estamos llamados. Y si nosotros hacemos bien el trabajo, pues podemos algún día participar y celebrar. De tal manera que nosotros estamos gozando de las delicias de Dios, estando aún en este mundo, en este valle. ¿Y cómo puede ser posible que este don de Dios nosotros no lo sepamos valorar, no lo sepamos gozar y disfrutar, no sea para nosotros causa y fuente de nuestra alegría? Pues nosotros en esta celebración donde encontramos a Jesucristo como ministro y tabernáculo verdadero, pues nosotros también en esta celebración litúrgica cantamos los himnos de gloria al Señor
y nos unimos a los coros de los ángeles y veneramos la memoria de los santos y esperamos participar con ellos y acompañarlos en ese triunfo glorioso, porque debe suscitarse o debería suscitarse en nosotros esa esperanza de aguardar a nuestro Salvador, a Jesucristo el Señor, para que Él, manifiesto en toda su gloria, nos alcance a nosotros la vida, la gloria, nos alcance a nosotros la redención, el perdón de los pecados. Es que no es poca cosa, es que es un acto real, profundo, fundamental, que nosotros con el paso del tiempo pues hemos ido como desplazando, que hemos como dilatando, que lo tenemos ahí presente. Sí, sabemos que es importante, que hace parte de nuestra fe y nuestra obligación como cristianos, pero de ahí no pasa, porque no hay una trascendencia del valor, no hay una trascendencia de nuestra acción de la fe. Precisamente uno de los grandes maestros espirituales del siglo XIX decía: nosotros tenemos que pasar de la inmanencia a la trascendencia. Cuando se habla de inmanencia, hablamos también de un ejercicio pues materialista, superficial, y debiéramos nosotros trascender, llegar a Dios. Jesús lo dice en el Evangelio: deberíamos nosotros cosechar, guardar los tesoros que hay pero en el cielo, atesorarlos, porque estos son los que a nosotros nos dan la vida. Los tesoros de este mundo, que si bien pueden ser muy buenos, siempre están al peligro de la polilla, de la herrumbre, del robo. En cambio, los tesoros del cielo no, porque estos son los que perduran, porque estos son los que nos garantizan a nosotros la vida abundante que nos da el Señor. Como se sabe, los sacramentos son signos sensibles. Se componen de palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual, y por medio de ellos se realiza eficazmente la gracia que nos pone en comunión con Dios. Aquí es donde obra el Espíritu Santo, quien es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, es el artífice de las obras maestras de Dios. Y cuando en la iglesia se celebran los sacramentos, es el Espíritu Santo quien nos abre el camino para ese misterio de Dios. Por eso, como lo enseña la tradición de la iglesia, cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros la respuesta de la fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Esto que estoy diciendo es muy importante y es muy delicado. Si el Espíritu Santo encuentra en nosotros esa respuesta de la fe que Él ha suscitado, hay cooperación. Ya entonces nos vamos preguntando por qué es que la fuerza de los sacramentos en la iglesia, en nosotros como que no funcionan, como que están como pasmados, porque es que no hay de parte nuestra una respuesta de la fe. El Espíritu Santo, así como en otros tiempos e incluso con la persona de nuestro Señor Jesús, empuja el alma, nos empuja a nosotros para que vayamos al encuentro con Dios, para que estemos inmersos en ese abismo hondo del amor y de la misericordia de Dios. Él es el que propone el espacio, el camino para todos nosotros los fieles. ¿Encuentra respuesta del Señor? ¿Encuentra el Espíritu Santo la respuesta de la fe apropiada? Si no la encuentra, no hay una verdadera cooperación, no hay una acción de verdad rotunda de parte del Señor con nosotros, y tampoco hay una disposición de parte nuestra con Dios. Por eso nos resbala la gracia. La podemos recibir por un ratico, pero nos resbala porque no encuentra el corazón dispuesto
para poder nosotros estar en comunión y en tónica con el Señor. Por eso la acción del Espíritu Santo no es una acción de momento, que nosotros la volvimos así. Como yo lo decía unos minutos atrás, cuando nosotros estamos frente al misterio pascual de Cristo, sabemos que estamos frente a un acontecimiento singular. Lo demás pasa, pero el misterio no. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Las celebraciones son las que se repiten, pero en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Eso debiera pasar en nosotros. Puede ser que el tiempo nos pase, la edad nos pase, la vejez nos llegue, pero nuestro corazón debiera estar intacto en el único misterio, porque si tenemos la apertura al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos conduciría a esa auténtica experiencia de Dios si encontrase en nosotros esa respuesta de la fe. Por eso, en la liturgia el Espíritu Santo es fundamental. El Espíritu Santo, podríamos decir, nos ofrece dos grandes elementos: la anamnesis, que se refiere a ese memorial de todo lo que acontece para la salvación de todos nosotros. Es el memorial de ese plan de salvación que Dios ha revelado a los hombres. Cuando nosotros somos conscientes de este memorial, debe surgir en nosotros como respuesta a la alabanza. Eso es lo que nosotros en la misa hacemos y se llama doxología, por Cristo, con Él y en Él. Bueno, debiera suscitar en nosotros la alabanza, al nosotros poder recordar ese memorial de el amor de Dios por nosotros. El otro elemento fundamental es la epíclesis, que es la invocación, en este caso de la liturgia, sobre las especies del pan y el vino, pero también hay una epíclesis en los otros sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en el orden, en el matrimonio, en la unción, en la reconciliación. Hay también epíclesis porque se invoca el cuerpo de la Iglesia en la experiencia del amor de Dios. Se invoca a Dios para que descienda a los sacramentos que le den vida a la Iglesia. Entonces el Espíritu Santo nos da a nosotros la gracia de la santificación. Por eso San Juan Damasceno, cuando nos habla sobre la Eucaristía, nos dice que la acción propia del Espíritu Santo transforma la vida de la Iglesia, porque así como el Espíritu Santo transforma las especies del pan y del vino y las lleva a ese estado pleno del cuerpo y la sangre de Cristo, así el Espíritu Santo en el creyente es transformado de una condición pecadora a una condición de divinidad, para que uno pueda estar digno ante la santidad y divinidad de Dios. Díganme si no es una acción portentosa que nosotros podemos vivir y evidenciar si tuviéramos nosotros esa verdadera y auténtica sintonía con Dios. Teniendo en cuenta esta gracia, podemos nosotros afirmar que con Jesucristo nuestro Señor se manifiesta la vida de la Iglesia, y a través de los sacramentos nosotros podemos vivir la vida de Dios, porque Cristo a través de los sacramentos nos transmite su gracia, nos transmite su naturaleza divina, nos transmite aquello que nos puede santificar la vida. Son los sacramentos
como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Por eso los sacramentos son sacramentos de Cristo, siempre vivo y vivificante, y nos llevan a nosotros a participar de esa alianza eterna con Dios. Podemos decir también que los sacramentos son sacramentos de la Iglesia porque existen por ella y para ella. Existen por ella no porque la Iglesia los haya creado, sino porque el Señor, quien los instituyó, se los da a la Iglesia. Y la Iglesia es sacramento universal de salvación, porque en ella recae todo el peso de la misericordia de Dios. Pero también es para ella, es para la Iglesia, porque los sacramentos constituyen la Iglesia, ya que manifiestan y comunican a los hombres los misterios del amor de Dios. Entonces, los sacramentos están ordenados hacia la santificación del hombre, a la edificación del cuerpo de Cristo y, por supuesto, para dar culto a Dios. Pero no es posible estos fines de santificación del hombre, de constitución de la Iglesia y de culto a Dios, si nosotros no tenemos esa certeza de ir a los sacramentos, de vivir de los sacramentos, de recibir la gracia santificante. Por eso también hablamos que los sacramentos son sacramentos de la fe, porque la fe de la Iglesia es mucho antes que la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a la fe de la Iglesia. Si no hay ese impulso de fe, si no creemos en lo que la Iglesia a nosotros nos dispensa dentro de los sacramentos, ¿cómo nosotros vamos a gozar de esa gracia santificante que nos puede llevar a ser Iglesia y que nos puede llevar a ser un culto agradable a Dios? Cuando nosotros seamos conscientes de esta tarea, vamos entonces nosotros a encaminarnos por el buen camino de la fe, por el buen camino del encuentro con Dios, por el buen camino del conocimiento del Señor. Por eso, celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos, con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Nosotros no podemos quedarnos simplemente en nuestras pequeñas simplicidades, no porque no sea bueno una fe simple, sino una simplicidad basada en la mediocridad, una simplicidad basada en la ley del menor esfuerzo, una fe basada en una constitución chambona, mediocre, de un seguimiento de Cristo infructuoso, porque nosotros tenemos un gran tesoro enfrente nuestro que no hemos querido valorar ni respetar porque no se nos ha dado la gana. Y tenemos el vínculo, el camino para la salvación, las herramientas, como yo llamo, que Dios nos da a nosotros para santificarnos y tampoco lo hacemos. Ojalá el Señor nos ayude y nos alcance esa gracia para poder nosotros vivir más llenos de Dios, a ver si así entonces nuestra vida toma un giro diferente. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Hermana, interceda por todos ustedes.